Buenas noches a todos los presentes. Comenzamos con el octavo conversatorio con Miguel Fernández de Castro, un artista a quien yo admiro personalmente mucho. Y pues antes de comenzar quisiera agradecer al Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo de las Artes de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Primero que nada voy a permitir leer una breve semblanza tuya, Miguel, y bueno, y daré introducción. Miguel Fernández es de Sonora, es un artista visual que a través de la fotografía, el video, la escultura y la escritura investiga en torno a cómo las economías extractivas y criminales transforman materialmente un territorio, mientras indaga en los vínculos históricos entre catástrofe ambiental, crimen organizado y desaparición forzada. Su trabajo ha sido expuesto en el Museo de Sao Paulo, el Marco de Monterrey, Storefront for Art y Architecture en Nueva York, el Ballroom Marfa en Nuevo México, el Museo Jumex, la Casa del Lago, el Museo de Arte Moderno y otros espacios en Reino Unido, Francia e Italia. Desde 2022 es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, es cofundador junto con la antropóloga Natalia Mendoza del Centro de Investigaciones del Desierto de Altar, Sonora, donde vive. Y bueno, este conversatorio que luego se va a transformar gracias al auspicio del Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo de las Artes, finalmente pretende hablar de un tema muy particular dentro del espectro de la geopolítica y tiene que ver con una estética, no quisiera llamarla para nada desafortunada, pero que sí está muy encajada en la noción de ruina, en este lugar residual y fragmentado, en, digamos, haber enfatizado a partir probablemente de las New Topographics, y esto lo mencionan una serie de investigadores como Futuro Moncada, de este desierto que, como comentábamos, Miguel, antes de reunirnos aquí de nuevo, un desierto fronterizo que de pronto opera como una suerte de figura retórica relativa al aislamiento, ¿no? A una cuestión casi que epifánica, pero que en tu caso se ha movido pues más hacia, como acabo de leer en la semblanza, otros niveles de expresión, representación, interpretación. Y lo que me llama muchísimo la atención, sobre todo de tu obra, es que, bueno, sabemos que no eres el único que trabaja en el desierto, estaría, bueno, evidentemente Alfredo Caram, Luis Mercado, pero tus piezas que se trasladaron desde la fotografía, poco a poco se han ido cambiando en distintos soportes y lo que me interesa mucho es esta itinerancia dentro de los modos de circulación que, bueno, pues ya iremos mencionando en ciertas piezas que pues tú nos vas a compartir. Bienvenido, buenas noches y pues adelante, Miguel. Bueno, pues buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Con gusto comparto algo de mi trabajo por acá. Pues rápidamente, para empezar un poco también nuestro diálogo, voy a poner un video cortito y lo voy a comentar y de ahí partimos para empezar a hablar de las piezas, de los trabajos e investigaciones que he hecho últimamente. Bueno, este video se llama La sombra de la tierra. Es un video que hice el año pasado a partir de una investigación de bastantes años sobre el uso de
de las alpargatas, de unas mentadas alpargatas que se usan aquí en el desierto de Altar, que se usan sobre el zapato al momento de caminar y cruzar la frontera por el desierto, ¿no? Eh, Estas alpargatas son a mí me maravilla pues esta tecnología y este objeto, porque una prenda de vestir muy, muy eficiente al momento de querer ocultarse. Y, y en un territorio como este, en ciertas actividades donde se requiere ocultar, pues se vuelve cada vez más importante. Estas alpargatas surgieron para que más o menos se den una idea, es una como pantufla que se pone por encima del zapato con suela de alfombra y la tela de arriba es de ropa, de camuflaje, ¿no? Eh, entonces, esta alfombra, dependiendo del grosor que sea, oculta la huella y hace que sea muy más difícil rastrear por dónde han caminado. Se originó en los 80s, aquí en la región de Altar, cuando los burreros que les llamamos aquí, que eran los que cruzaban droga caminando, eh, se ponían pues las mochilas cargadas y iban en grupos y cruzaban la frontera por caminos que solamente ellos sabían pues era necesario no dejar huella. Entonces, a partir de ahí, cuando Altar, que es donde yo trabajo, se volvió un centro pues, de migrantes, básicamente. Es un centro donde se ofrecen los servicios, digamos, cruce al otro lado. Y lo importante también es que es un área rural. En este sentido es muy distinto pues a ciertas narrativas que han acaparado históricamente el cruce de indocumentados que son más bien urbanas, digamos Tijuana, Ciudad Juárez, toda digamos, la imagen que se ha generado a través pues, de estas nociones de frontera y el muro, etcétera. Aquí en Altar, y es algo que a mí me interesa trabajar mucho, es la frontera rural, porque es una frontera que se ha creado, más aún que todas las demás fronteras, se ha generado ahí un sistema artificial de empuje de los migrantes hacia zonas más inhóspitas y de muerte. Eso es un sistema de muerte que ha establecido Estados Unidos y también el ejército mexicano más recientemente. Entonces, terminando ese paréntesis, las alpargatas fueron un sistema, un objeto, un dispositivo para poder ocultarse y que en el momento que Altar se volvió más o menos en los años 2000, 2010, un centro de mucha migración, eh, las alpargatas pasaron a ser usadas por los migrantes también. Entonces, este video es un poco, no es una historia, o sea, no es un documental, pero sí contiene imágenes de un taller con el que trabajé el año pasado de una señora que se dedica en Altar a hacer eh, alpargatas. Su taller es exclusivamente de alpargatas y de ropa camuflaje. Ella tiene a varias empleadas, tiene a varios trabajadores ahí, pero solamente se dedica a hacer eso. Ella pues, está muy orgullosa de lo que hace y de cómo sus prendas son efectivas. Entonces, este objeto me gusta porque, como varios objetos que trabajo, me parece un objeto ambiguo. Es un objeto como de una cualidad flotante que si bien no es ilegal,
per se, sí, sí se usa solamente para algo ilegal. Entonces, ese tipo de objetos que no puedes juzgar fácilmente son los que me interesan y específicamente en este proyecto. Entonces yo trabajé con ella bastante tiempo y a cambio de que me enseñara los diseños de los cortes, los diseños de costura y todo eso, yo en la exposición que monté el año pasado en Ciudad de México, que fue un taller de costura idéntico al de ella y que producíamos al mismo ritmo casi que el de ella, le mandé todas las alpargatas producidas en el taller de costura. Esto era por dos motivos. Uno, porque me interesaba que no se quedaran en Ciudad de México las alpargatas, y otro porque me interesaba que digamos que volvieran de alguna manera a su lugar de origen. O sea, el lugar de origen es el taller de costura en altar. Había algo que tú me habías comentado y que es muy interesante. Este, el material, la tela que se utiliza para esta ropa de camuflaje, me decías, ha ido cambiando de colores en un periodo, pues, digamos, 1 o 2 décadas, debido evidentemente también al cambio climático. Se ha vuelto cada vez más pardo. Decías que antes eh, resultaba ser más verde. Eso por un Sí. lado. Y por otro lado, sí me interesa, como mera curiosidad, por qué en este caso aparentemente es un halcón, se vuelve como una especie, digamos, de sonido recurrente, como un leitmotiv a lo largo del video. ¿Es porque se trata de un ave rapaz o cuál era tu idea Sí, en ese sentido? ajá. Bueno, primero te contesto la segunda. Sí. El halcón, que es un gavilán en realidad, es un gavilán de aquí, de aquí del desierto de Altar. Eh, un ave que juega ahí también un doble, o sea, tiene un doble papel. Por un lado, esta cualidad de vuelo que siempre remite a nociones como muy facilistas de libertad, por ejemplo, de desplazamiento, de movimiento, en el que las aves parecen desplazarse más libremente. Y por otro lado, ser una presa de caza. Esto a mí me interesaba ponerlo sutilmente en el video también porque toda la zona, esta donde salen los videos y donde salen estas imágenes que salen en el video de paisaje abierto, toda la zona es una zona hipervigilada. De este lado, tanto por el ejército mexicano como por los grupos de sicarios que controlan cada metro cuadrado de territorio, y de aquel lado también por los grupos de traficantes y de la patrulla fronteriza, ¿no? Entonces, es este territorio hiper controlado, hiper vigilado, no tiene nada que ver con una sensación en realidad o con una idea de desplazamiento libre, pues. Eso por un lado. Respecto a la primera pregunta, sí, el camuflaje, por ejemplo, este que ven aquí, que es el que cuando yo le propuse el intercambio a la costurera del taller, me dijo específicamente qué tipo de camuflaje estaban usando en esa temporada, porque los polleros, que acá les decimos polleros a los que trafican personas, a diferencia de otros lugares creo que les dicen coyotes. Los polleros, ella nada más trabaja con algunos polleros, ella no le vende a nadie más que a uno o dos, y eso es lo que le estaban pidiendo en ese momento los polleros. Los polleros le han dejado de comprar incluso ropa ya hecha, suéteres, pantalones, gorros, alpargatas también, le han dejado de comprar porque ya no está resultando efectiva. Es decir, en un rango, en un periodo de tiempo que yo diría bastante corto, que pueden ser entre 5 y 7 años, el desierto se ha secado aún más, pues. Entonces,
esa lectura, que creo que es una lectura muy hábil y experta del desierto, que en primer lugar la tienen ellos, los polleros, es la que hace que las actividades económicas de la región vayan de la mano a esa condición del paisaje. Entonces el paisaje cambiando a un ritmo acelerado por la sequía misma, por las minas que están aquí alrededor, por el sobrepastoreo, por la gran cantidad de ganado que hay aquí. Entonces, aquí en la región de Altar se conjugan muchas de las actividades extractivistas que pueden afectar no solo lo subterráneo, pero también la superficie de un terreno muy rápidamente. Entonces, combinado todo eso, yo creo que es lo que ha hecho que cambie tan rápido un paisaje como para que ya estén pidiendo ahora los polleros camuflaje cada vez más café. Por ejemplo, el que yo tengo algunos registros de algunas alpargatas que se usaban hace 10 años y no tienen estos tonos que tienen aquí cafezosos, son más verdes, ¿no? Tonos de verdes, como para más bosque. Entonces, es, pues es básicamente como decirlo de otra manera más llana, es seguir Claro, la tendencia del paisaje. claro, claro, claro. Entonces, aquí montamos el taller, eso fue en Fundación Marzo durante unos meses y lo que se produjo ahí mmm, se mandó después al TAR, eh, al taller de costura de la señora, y ella ya después las puso, pues las vendió, las puso en circulación con quien ella mejor pensara, ¿no? Que podía venderlas. Entonces, eso también, yo quería completar esta cosa circular de las alpargatas, porque también las mismas alpargatas en su manufactura tienen esta cualidad circular de los materiales. Por ejemplo, estas alfombras, la alfombra que se usa, mmm, obviamente no es alfombra nueva. Son alfombras que esta señora cruza al otro lado legalmente, con visa y todo, va a los dispensaderos a las afueras de Tucson o Phoenix, donde tiran ya, desechan alfombra usadas, pues que allá en Estados Unidos se usa más. Muchas de las casas tienen alfombra en sus salas o en sus habitaciones, las desechan y ella va a la recolecta y las cruza de vuelta a México. Entonces muchas de las alpargatas tienen manchas, tienen al desgaste en algunas partes o tienen marcas de los usos previos de la alfombra, pues. Entonces esa misma alfombra se va a recortar después en el taller para ponerla en una alpargata y eventualmente pues se va a usar en el negocio de la migración ilegal, ¿no? Alguien, un migrante, la va a comprar y la va a cruzar de nuevo a Arizona. Entonces, esa cuestión también a mí me pareció muy importante para el proyecto. Ok, y quería preguntarte también, tú comenzaste probablemente más hacia la práctica fotográfica, bueno, acabas de enseñarnos un video, pero a mí también me interesa de un tiempo para acá toda esta suerte de colección que tienes de una especie de reliquias. Recuerdo muy bien esta que te mencioné a propósito de, no sé si es la absoluta restauración de todas las cosas, en donde está una punta de lanza, exacto, junto con Está. la bala. Entonces, esa ha sido también una práctica interesante de visibilizar pues todos los hallazgos que te encuentras. Bueno, no sé si quisieras comentar alrededor de esto que estamos viendo en pantalla y luego pasar, por ejemplo,
Otra que me interesa mucho, justo reitero, en términos de circulación, pues el famoso ladrillo, ¿no? Como tú. Ajá. Y también animo a las personas que están aquí presentes que si desean intervenir y preguntar por medio del chat, por favor, no esperen a que el conversatorio termine y aprovechen la oportunidad de que Miguel está acá para resolver dudas, escuchar comentarios, etcétera. Ya, disculpa. Ajá, sí, este tipo de fotografías y de esculturas que he ido acumulando con los años, pues son, o sea, qué bueno que me preguntas eso, porque creo que mi práctica fotográfica ha ido cambiando mucho a las primeras imágenes, digamos, hace 10 años, eh, que hacía como los mismos caminos, las mismas caminatas largas, y me adentraba ahí en zonas de por aquí a esta región. Mm, la otra vez estaba platicando con un amigo de eso, que es como que antes tomaba imágenes porque como que sentía, intuía que algo, o sea, digamos una imagen plana de un paisaje desértico de aquí, del lugar donde vivo. Mm, era más una intuición que una certeza de que algo emanaba del subsuelo. Eh, Sí, era algo como una energía que yo sentía que tenía que fotografiar porque ahí estaba, yo lo sentía de alguna manera. Y poco a poco se fue convirtiendo en una práctica como cada vez más precisa y más jugando con la cuestión también de evidencia. Eh, entonces, este tipo de esculturas que he estado haciendo y fotografías también han modificado por la colaboración también con otros, pues otras personas y otros grupos. En este caso, estas dos piezas fueron un regalo, cada una de ellas. Y estas por, por diferentes personas, pero estas dos piezas en particular, y esto es más anecdótico porque no necesariamente todo lo pongo en las piezas o en el título, eh, pero estas objetos fueron encontrados cerquita de una fosa clandestina que desenterramos con las Madres Buscadoras de aquí de Sonora. Entonces yo he estado colaborando mucho con ellas, principalmente ayudando más que haciendo trabajo de arte o trabajo fotográfico. Y también haciendo documentación fotográfica para el archivo de ellas. Entonces, son imágenes que también ahí pienso en cuál es la condición y la cualidad de las imágenes que tomo como para formar el archivo que necesitan tener las Madres Buscadoras de Sonora, documentación de las fosas y todo eso, y, y cómo algunas imágenes pueden circular en otros contextos con otro sentido totalmente diferente. Pero ahí en esa conjunción de actividades también surgen pues, trabajo. Específicamente, y esto es algo que me interesa decir y recalcar, específicamente sobre las Madres Buscadoras, yo no he hecho ningún trabajo porque no me interesa hacer trabajo sobre. Es precisamente porque hay veces que no necesitas hacer trabajo sobre todo lo que te encuentras, pues, o sobre todo lo que haces, o sobre todo lo que interactúas. Hay algunos objetos como estos que he ido recolectando en búsquedas o en caminatas mías o con gente que conozco y que yo utilizo en algunas esculturas o intervenciones. Y mucho del trabajo también ahí se queda porque no tiene por qué ser más allá. Entonces, a ver si quieres le puedo mostrar lo del ladrillo, por ejemplo, que mencionabas, que esta es una pieza que ya he mostrado en algunas pláticas y en algunas exposiciones, que
pero si alguien va a oír esto ahorita o después, para que se lo pueda compartir, es uno de los primeros proyectos que conjugué ciertas estrategias de aquí, del territorio mismo, y con ciertas negociaciones también. Entonces, esta pieza de ladrillo surge a raíz de una invitación a un museo de Arizona a exponer, eh, en la que yo como que no estaba tan a gusto de exponer ahí porque sentía que era como cumplir esta cuota que siempre existe en el arte fronterizo de unos de aquel lado y otros de este lado. Entonces, para llamarse binacionales tienen que poner de los dos lados y pues ahí está uno, ¿no? Siendo partícipe de eso. Entonces, a manera de ironía, yo lo que hice fue, yo había estado tomando mucho video, muchas fotos en esta región que se llama Las Ladrilleras, así se le conoce aquí en la zona. Allá donde está los cerros atrás, esa es la frontera. Entonces están pegaditas a la frontera y las ladrilleras históricamente aquí en la región se le han conocido porque es el último punto de la última parada que los llevan digamos, de Altar, que está a 90 kilómetros al sur, los llevan en camioneta los migrantes hasta las ladrilleras y aquí en las ladrilleras los organizan en grupos y esperan la luz verde de la gente que está vigilando del otro lado para cruzar, ¿no? Entonces es un lugar que se volvió muy importante y muy simbólico aquí en la región. Eh, y a mí me llamó mucho la atención cuando estaba investigando aquí que todos los ladrillos estaban grabados con la palabra México y eran letras, tipografías como esta, muy setenteras, ochenteras, como de cierta época. Y ya después preguntando entre familiares y gente local de aquí, la historia de estas ladrilleras fue que produjeron mucho ladrillo de los años 70, 80, incluso 90 para exportar a Arizona. Entonces, este ladrillo, yo creo que por esa razón iba marcado en bajo relieve México como señal de exportación y, y empezó a decaer la producción de ladrillo por dos cosas. Uno, que se empezaron a acabar los mezquites para los hornos de ladrillos de aquí de la zona. Ya no había suficiente mezquite para calentar a altas temperaturas el ladrillo y que se combinó con los cambios de materiales de construcción en Estados Unidos, que empezó a hacer más otro tipo de materiales, ya no ladrillos, ¿no? Entonces yo lo que hice, un poco irónicamente, como comentaba, fue mandarles un ladrillo de estos con un traficante. Entonces el traficante lo cruzó por esta zona, yo le pagué el presupuesto de producción que me dieron a mí y él se encargó de entregarlo en las puertas del museo. Entonces, hubo ahí, obviamente lo entregó como de mi parte y yo le dije que me mandara imágenes del camino. Pues todos traen celulares ahí, ¿no? En el camino y me mandó algunas imágenes. Este es otro mapa de la región que cruzó. O sea, aquí se ve claramente por dónde se cruza, que son cadenas montañosas que hacen más fácil, ¿no? Pasar desapercibido. Entonces, estas son algunas de las fotos que él me fue mandando. Pues aquí para mí hay algunas señas reconocibles como el cerro de acá o algunos detalles, ¿no? Entonces, no sé, me mandaba fotos de su comida, del trayecto, de repente fotos de noche, de repente este tipo de fotos. Entonces, eso también obviamente se formó, este registro fotográfico que él me mandó forma parte del proyecto, pero mi intención primera era utilizar los fondos de ese museo también para generar un cuestionamiento de cómo circula en esta región el dinero. Los museos de allá, los museos de Arizona sobre todo,
parecieran estar como querer estar afuera de toda esta circulación del dinero y sin embargo no lo están. No lo están que en este caso sí hubo algunos problemas con el patronato del museo porque decían que el museo estaba financiando a cárteles mexicanos, ¿no? Y todo ese tipo de cosas, eh, pero digo, la curadora, yo le reconozco que siguió con el proyecto y al final lo logramos sacar, ¿no? Mm, pero básicamente fue eso, lo del ladrillo que comentabas. Ok. Oye, en estos dos libros que tengo a propósito de tu obra, primero quiero mencionar la del desplazamiento, publicada por la editorial risográfica de Nicolás Pradilla. Tenía yo aquí unos apuntes que me parece que vienen mucho al caso sobre pues tus piezas y sobre todo a propósito de estos objetos, ¿no? O de esta suerte de reliquias, apuntas tú o la lectura que es como si perdón, es como si la ausencia tuviera una dimensión, ¿no? Son constructos o son objetos que a final de cuentas se vuelven la huella de un vacío, ¿no? Y que en Ajá. este vacío desértico está más cerca del acontecimiento que de la inactividad, pese a lo que de pronto nosotros pensamos, ¿no? O el desierto generalmente es una zona en donde se cree que sucede poco, y bueno, a raíz de todas estas cuestiones que acabas de mencionar, y sobre todo por esta coyuntura, pues no. Y finalmente hay una figura importante que tiene que ver con el desplazamiento, ¿no? En este caso migratorio. O sea, esto me Sí. interesa muchísimo. O sea, está más cerca, reitero, está más cerca del acontecimiento, ¿no? Del principio o del fin de una historia, ¿no? Sí, En sí. este caso. Eh, entonces, bueno, no Sí, sé si pudieras abundar a sí, propósito de esto. sí, me acuerdo ajá, en ese diálogo, que justamente era esa época donde yo intuía que había algo y no lo había visto como tal. Eh, pero, pero sí, una de las cosas que a mí yo creo que me parecen más erradas a la hora de describir estas tierras es la expresión tierras de nadie, o en medio de la nada, o sea, todas estas frases. O eh, alejada de la mano de Dios. Sí, ajá. O estas frases ya muy manoseadas que en realidad no dicen nada y no expresan el carácter de lo que está pasando aquí. Y eso se parece mucho a eso de alejado de la mano de Dios, se parece mucho a la de ausencia del Estado. O sea, que en zonas de conflicto y en zonas de violencia brutal es porque el Estado no ha llegado o todavía no llega del todo. Y es lo contrario, es una presencia férrea y total del Estado. Entonces, el Estado es el, uno de los principales generadores de violencia en este tipo de regiones. Y también con lo de, pongo esta foto aquí porque eh, me, me, me hace eco con lo que dices, porque esta puerta, que también hice un proyecto con este, hice una réplica de esta puerta chiquita que ven aquí abajo. Sí. Esta puerta es, es como un, si lo vemos en términos geológicos, es una sedimento tras sedimento tras sedimento de significados. Aquí la línea larga de vallas, de barrotes, es la frontera internacional, digamos. Del lado sur, del lado abajo está Sonora y del lado de arriba está Arizona. Al mismo tiempo, del lado de abajo es un rancho privado y del lado de arriba es la reservación indígena Tohono O'odham, eh, que está dentro de Arizona, que está dentro de Estados Unidos. Al mismo tiempo, el terrateniente del lado mexicano puso esta puerta blanca
además de la puerta esta que está aquí en la frontera, porque históricamente los OTAN han logrado muchas cosas en la región para conservar sus puertas tradicionales. Las puertas, el territorio OTAN es binacional y ellos han luchado mucho para que algunas de estas puertas queden todavía y solamente los OTAN pueden cruzar por aquí, de Sonora, Arizona. Entonces, el terrateniente eh, que no simpatiza, no simpatizaba en ese momento con el cruce de los OTAN, él les quiso prohibir la entrada, la circulación, pero él sabía que no podía bloquear eso porque esta puerta fue un acuerdo en los tratados internacionales. Entonces lo que hizo fue agarró el mismo tipo de barrotes de la frontera internacional, los extendió 7,5 metros para México, donde oficialmente ya es México, y puso otra puerta. Entonces, esto te habla de una superposición de significados y una generación de zonas grises. Yo le llamo como zonas grises de la circulación, en el sentido de que qué tipo de espacio es el que se genera ahí adentro en ese cuadro. De alguna manera renuncia esos 7 metros de su tierra que está en Sonora, de su llamada tierra privada. Si tú cruzas de Arizona a Sonora y estás ahí dentro y no puedes pasar por la otra, ya no estás técnicamente en la reserva. Entonces se empiezan a generar muchas preguntas por este tipo de cercado y es a donde de ahí nos vamos a lo, a lo importante que es en términos simbólicos y de prácticas aquí, no solo aquí, sino en muchos lugares que es el cercado. O sea, el cercado y la delimitación de terrenos y de territorios grandes es algo clave aquí en esta región. Además, otra capa, esta frontera tiene dueño de una persona específica que es el jefe de la mafia en Altar, es dueño de, por decir, 300 kilómetros de frontera y solo él puede cruzar o puede autorizar quien cruce por ahí. Entonces, esta cantidad de dueños y de posesiones que tiene un pedacito que nada más estamos viendo en esta foto, es por lo que yo digo que es absurdo y es hasta negligente la expresión tierras de nadie. O sea, hay demasiada, es precisamente lo contrario, es un Claro, exceso de dueños. exacto. Y eso es lo que genera también la violencia. Y ya ni se diga el ejército, no rondando por aquí siempre. Claro. Entonces, sí, eso. Oye, estaba también hojeando un libro que probablemente conozcas sobre Lori Palmer. Lo voy a poner en la Ajá. cámara. No sé si se alcanza a ver, que Ujú. se llama En el aura de un hoyo, In the Aura of a Hole, que justo tiene que ver con una exploración de sitios de extracción material que ella encuentra a lo largo del territorio norteamericano y hace una suerte de bitácora que está clasificada en este caso a partir de lo que se extrae, ¿no? De los minerales, pero también, bueno, de lo que sirve para hacer silicón, sulfuros, etcétera, etcétera. Y recordé también esta pieza que tienes tú del Atlas Marginal, en donde además conjugas o combinas, intercalas imágenes, por ejemplo, encontradas en Google Earth, fotografías del noroeste de México tomadas antes por geólogos entre los 20 y los 60, y bueno, a final de cuentas, incluso, ¿no? Incluyes textos que has tuiteado párrafo por párrafo, aparecidos en la revista Proceso, y que de alguna manera termina por ser tal cual, pues más que pues como su nombre bien lo indica, no es necesariamente un atlas geológico ni geográfico, sino pues
la diáspora, o por llamarlo de alguna manera, el camino histórico que ha sucedido en este periplo, ¿no? En todo este tiempo, y lo dramático que ha sido el cambio a raíz, pues, de la serie de cuestiones y factores, de las problemáticas que inciden en este lugar en particular. ¿Qué te Sí, llevó a hacer eso? ajá. Sí, el Atlas Marginal de Geología es un proyecto que empecé hace mucho, fue de los primeros proyectos que hice relacionados con la imagen. Y sí era una manera también, como de nuevo, era como una de las formas como quería yo abordar e investigar la imagen producida acá, ¿no? Que era más allá de un registro documental, más allá de un mero paisaje y más allá de un mero asunto geológico. Entonces esa combinación de cosas es la que quise abordar, que todavía lo estoy haciendo porque estoy por sacar un libro del Atlas Marginal de Geología, digamos, de que abarca todos estos más de 10 años de imágenes que he recopilado acá. Pero sí era uno de esos intentos por abordar de otra manera los desplazamientos aquí en la región. Y la geología pues, sigue siendo muy importante en mi trabajo, sobre todo por la cuestión de que al final varias de las actividades que hago aquí en las zonas es una cuestión de interpretación, de cosas que no son vistas, que están en el subsuelo y que no puedes ver, no puedes tocar muchas veces. Y esta cuestión de interpretación, eh, me acuerdo en el Atlas Marginal de Geología hay muchas estratigrafías que son el ejemplo perfecto de esto que estoy diciendo, que son ondas mandadas al subsuelo y regresadas en forma de señales que se codifican en líneas visuales, ¿no? Y eso te dice qué tipo de, de subsuelo hay, qué grietas, cómo está conformado abajo, pero son, son señales nada más, son señales que van y regresan y uno las interpreta y las pone en un código, ¿no? Pero a partir de ahí, de ese tipo de investigaciones que son muy valiosas, es como se puede determinar si un lugar es propicio para la extracción. O sea, en este sentido, la geología muchas veces funciona como la punta de lanza de la extracción minera. Eh, eso no se puede negar y muchos geólogos están de acuerdo con eso, pero pues es como esta cosa dual, contradictoria también de todos los estudios que se hacen de la Tierra. Pero sí, el Atlas Marginal fue un intento como por dislocar y entrarle por otro lado a la imagen que estaba haciendo en ese momento y que se ha mantenido ahí a lo largo de mis proyectos, lo he querido mantener porque en, en, en el flujo de los proyectos sigue teniendo sentido para mí, pues, hacerlo. Um, si quieren, rapidito les voy a contar de otro proyecto que está relacionado con eso, que es Claro. la restauración absoluta de todas las cosas, que es un proyecto que también es una investigación de muchos años, con la antropóloga Natalia Mendoza, que se empezó pues ya 2015 por allá, que es una historia muy, muy compleja, pero creo que la puedo resumir bien, empezando por decir que la mayor minera que existe aquí en la región es Peñoles, y es la minera Penmont en este caso, y que la región del desierto de Altar, de nuevo, contrario a lo que se piensa, que es una zona donde no hay nada, es una región aurífera muy grande. Es un cinturón de oro que va desde Sonora en diagonal hasta California.
Entonces, este tipo de minas de tajo abierto que hay aquí también contrastan mucho, ¿no? Con el paisaje de alrededor y con el tipo de tierra donde se está excavando. Entonces, este es el Tajo Centauro, que es el tajo de la mina La Herradura. Y enseguida de esta tierra, digamos de este ejido, hay otro ejido que es el Bajío y ese ejido no es parte de esta mina. Y lo que sucedió ahí es que los ejidatarios del ejido El Bajío demandaron a la minera Penmont, que es de Peñoles, porque se había entrado a escondidas, invadiendo y robando, invadiendo las tierras y había extraído oro de ahí durante algunos años. Entonces, ellos iniciaron un proceso legal de algunos años y cosa inédita en México, nunca había pasado eso. Un tribunal federal agrario les dio la razón a los ejidatarios. Entonces, ordenó, la sentencia condenatoria fue dividida en dos partes. Una, que la minera debía desalojar las tierras, o sea, que eran estas son las que la minera, durante los años que se estuvo metiendo al ejido, hizo entre otros tajos, ¿no? Que debía desalojar, esa sentencia sí se cumplió, lograron sacar a la minera y que ya no siguiera extrayendo más oro y dejó pues una infraestructura muy grande ahí, ¿no? La minera. Y la segunda parte de la sentencia es una cosa que a mí me pareció maravillosa en términos de lenguaje, que fue, así dice la sentencia original, que además de desalojar los terrenos, la sentencia está obligada a ejercer la restauración de todas las cosas a su estado original, incluyendo aire, agua, flora, fauna, todo. Entonces, esa frase que en términos legales me parece a mí como, pues, muy fuerte, Claro, porque es irrealizable. exacto. Entonces, es esta cualidad también del lenguaje legal de decir las cosas, como al parecer querer que existan solo por enunciarlas, pero que al momento de quererlas llevar a cabo es imposible. O sea, para empezar, no se puede devolver el oro aquí a esto, porque es un oro que fue lixiviado con químicos y que ya ha llevado sacado de Sonora y metido a la especulación de la Bolsa de Valores de Londres o sea, ya, es imposible. Entonces, en ese sentido, sí, la sentencia dice, y deberá devolver el equivalente a lo extraído de oro, que son más de 436 millones de dólares, son lo que extrajo la minera en ese tiempo que estuvo ocupando ilegalmente las tierras de los ejidatarios. Entonces, obviamente, esa parte de la sentencia tampoco no la han ejecutado. La minera se sigue defendiendo, diciendo que no, que no. Y lo otro, pues, a mí me pareció un pretexto muy bueno para empezar a especular qué sería esa restauración absoluta de todas las cosas. En términos geológicos, un geólogo muy importante de aquí de Sonora, Carlos González, en una entrevista me dijo pues que no, lo obvio, ¿no? Que eso, el oro no se puede devolver a la tierra, pero que la única posibilidad de una restauración geológica en este lugar es que la arena de las dunas de alrededor fuera llenando poco a poco el Tajo y en 150 años o 200 años a lo mejor se Casi una iba. era geológica, ¿no? Ajá, sí. Y 200 años es poquito, pero que esa Exacto. sería la única restauración posible. Entonces, esa frase legal dio pretexto a hacer una serie de ejercicios de otro tipo y también
convertir los volúmenes de extracción en formas visibles, ¿no? Que en este caso los 436 millones de dólares son equivalentes en oro sólido a un cubo de 70 por 70 por 70 centímetros. O sea, todo lo que se extrajo de oro de aquí, que de hecho el cubo está por ahí, por aquí, por aquí, por aquí está. Todo esto, este hoyo se hizo, este tajo se hizo para extraer un cubo de estas dimensiones de oro. Entonces, eso te habla de la La diferencia destrucción. de escalas y magnitudes y del nivel de destrucción que genera este tipo de minería, ¿no? Entonces, también se puso una placa ahí. Obviamente, todo esto fue trabajado durante años con los ejidatarios en términos de la resolución escultórica y del antimonumento este, que ahí sigue, ¿no? Ahorita ahí sigue y afortunadamente ha sido visto por las personas que van y visitan ahí. Y esto, lo que dice es básicamente lo que les conté, ¿no? Entonces, bueno, esto también pues, es parte de la exposición allá en Nueva York y también se hizo otra serie de nociones, ¿no? Del territorio, de cómo leemos, digamos, aquí la región. Eh, y obviamente la técnica usada es importante que fuera absolutamente necesaria hacerla, no nada más como una técnica más a disposición de uno, sino que era invertir el procedimiento de la mina de quitar estrato por estrato y aquí irlos acumulando con la tierra pisonada, ¿no? Ir acumulando la tierra hasta convertir las medidas exactas del oro extraído. Sí, y bueno, justo lo que mencionas respecto a estas retóricas que siempre tienden a ser, pues, más que ideales, completamente romantizadas y que dejan fuera pues cualquier vestigio por muy arcaico, porque si bien no se pudiera regresar probablemente, como dices, la cantidad de oro extraído, pues al menos uno pensaría en la rehabilitación de esos espacios, ¿no? Pero termina por Sí, ser algo casi fantasmagórico. sí, que ahí también es importante esto que mencionas, porque la noción de restauración y más restauración ecológica se ha vuelto también es casi una muletilla. O sea, la restauración ecológica, ahorita ya la traen las mineras en el PDF que van a entregar al gobierno para que les den la concesión, pues. O sea, la Claro. restauración casi se ve como un paso previo que debes decir que vas a restaurar ecológicamente ahí, bla, 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 pero en realidad uno no hay las garantías de que se vaya a ejercer. Y otra cosa importante es que la restauración, y más la restauración absoluta, que es otra cosa, es imposible, debe pasar por un proceso de reconocimiento de la devastación. Es decir, asumir que todo lo que se va a excavar y todo lo que se va a hacer tiene posibilidad de ser restaurado. Es precisamente, ahí está como la trampa, pues, y es la Claro. trampa de la extracción. Es que hay que reconocer que no todo puede ser restaurado. Y no todo puede ser restaurado ni siquiera a un estado previo cercano. Entonces, esa trampa también del lenguaje y pues, de la ideología de la extracción también es la que hay que romper un poco porque no se toma uno el tiempo de reconocer que hay cosas no restaurables. Exacto. Y bueno, justo a propósito de lo que estás mencionando y bueno, pues de lo que ha sido esta última fase quizás de tu práctica, tú mencionas uno solo, y bueno, ya lo acabas de decir de otra manera, uno solo puede suponer el paisaje
el paisaje mental es distinto al paisaje supuesto. En este último se arrojó ya la duda. Esa incertidumbre es su virtud. Y pues a mí sí me interesaría que hablaras un poco del proyecto que te ha traído recientemente y que es el estudio que acabas de terminar en Altar y que tiene como finalidad devenir en un centro de investigación. Eh, ¿Cuál es la idea? ¿Qué cosas pretenden hacer? ¿Por quién está formado? No sé, me gustaría que, de ser posible, si... Ajá. Sí, pues o sea, mi estudio y el centro serían dos cosas distintas que en algún momento pueden funcionar como se pueden ayudar, ¿no? De alguna manera. Eh, Mi estudio pues está en Altar, es una región, no sé si existe la noción de dónde esté, pero es como la parte noroeste de Sonora, está a 90 kilómetros de la frontera y es una zona, el pueblo tiene alrededor de entre, yo creo que 12, 15 mil habitantes, y que puede subir hasta 20 cuando hay mucha migración. Mm, entonces, mi estudio está a las afueras de Altar, y es una zona, pues, digamos, alejada de los centros urbanos, que también pues lo que quiero hacer es precisamente eso, o sea, producir con los medios que tengo aquí, producir a partir de las actividades, de las situaciones, actividades que hay aquí, y también un poco empezar a hacer cosas más, que yo no, en realidad yo nunca había tenido un estudio como tal, pues este es mi primer estudio, donde le comentaba a un amigo hace poco que ya está terminado el estudio y me voy a sentar en la mesa y voy a así literalmente decir qué sigue, qué hago. Ah, Porque casi no he tenido yo una práctica de estudio, pero me interesa mucho tenerla. Hay momentos, sobre todo porque la dinámica aquí en la región me ha llevado a reconocer ese tipo de cosas. Hay momentos donde como hace en diciembre, de diciembre, enero, la situación de violencia, se desató la guerra aquí en el pueblo y en los pueblos alrededor, y a veces que no puedes salir y no puedes andar ahí en el monte tomando fotos y videos y son días de guardar, digamos, y sí. donde es necesario también hacer otro tipo de trabajo, otro tipo pues de trabajo más, sí, de estudio, más introspectivo quizás. Mm, Entonces también ese tipo de situaciones son las que me hicieron pues tomar la decisión de ya tener un estudio, ¿no? Un estudio que funciona de refugio también. Y eso mismo, el estudio momentáneamente va a servir como sede del centro de investigación, que es es un centro que Natalia Mendoza, que es mi pareja, y yo hicimos el año pasado y estamos echando así, apenas echando a andar, que gira, más bien es como una especie de estación remota de investigación. No sé si has Ok. visto estas estaciones que existen en ciertos lugares donde se analizan datos y donde se analizan ecosistemas específicos, pero que están alejados, que necesitan estar alejados para poder realizar su investigación, ¿no? Claro. Entonces, vamos a hacer distintas cosas aquí, pero principalmente también es una cuestión ecológica de las plantas nativas de aquí, del agua, de los mantos acuíferos de aquí de la región. Pues va a haber está en un invernadero, está un banco de semillas, varias cosas que son más cuestiones prácticas y concretas pues, de aquí, del ecosistema de aquí de la región. Y eso combinado con investigación pues, de estos temas que hemos estado hablando, ¿no? En esta charla.
O sea, eventualmente podría ser en un futuro un lugar que pudiera ofrecer, por ejemplo, un plan de residencias de investigación o artísticas, ¿no? O Sí, colaborativas. sí, también está planeado eso. Siempre y cuando, lo más cercano que hemos tenido aquí por la cercanía geográfica, pues hemos estado trabajando con gente de la Universidad de Arizona. Eh, También es un poco para realizar prácticas de campo acá, pero desde otra perspectiva totalmente diferente a la que los gringos no están acostumbrados, que nomás a veces vienen ahí a la frontera Nogales, cruzan y toman unas fotos y se regresan. Entonces la onda aquí es también pues, compartir también las situaciones específicas de aquí de la región. Al final de cuentas, aquí vive gente, pues, aquí Sí, vivimos. Y por más que el trabajo hable, se interese en hablar de ciertas cosas, al final vemos gente que pues, tenemos nuestra vida aquí, nuestra familia. Entonces, sí se trata de combinar todo eso y también con un sentido de urgencia de la devastación que está aquí ecológica aquí en la región, porque el desierto es como el frente de guerra de lo que se viene. Pues los cambios que van a venir eh, ecológicos por toda la catástrofe ambiental, aquí en el desierto es donde primero se van a notar, pues. Entonces, creo que puede ser interesante pues, puede funcionar como un laboratorio también a futuro, de ver qué sigue, qué nos espera. claro. Y bueno, pues no sé si para ir cerrando y en lo que en una de esas a ver si hay alguien que se anime a mandar algún comentario, una pregunta. ¿Qué tienes a futuro, Miguel? Exposiciones, Uh, investigaciones. Bueno, has estado, me imagino que casi de lleno terminando el proyecto del estudio, pero bueno, sí, ¿qué nos sí, pues hay varias cosas ahí, varias expos aquí y allá, pero lo que me trae, lo que me trae así con toda la cabeza de lleno es el estudio y el centro, ¿no? O sea, también hay, todas las actividades posteriores se tienen que conectar con esto, pues, porque también es algo que precisamente por la chamba individual ya se había estado dejando, pues, había estado aplazando, y pues ya, por fin ya hay algo concreto. Pero sí, hay varios proyectos, exposiciones, sobre todo también el libro este que te comentaba del Atlas Marginal de Geología y también otro libro ahí de imagen también, porque siento que ya es tiempo de concretar algo ahí en formato libro sobre pues este proyecto, esta investigación de tantos años, digo, ¿no? Pero sí, de 10 años al menos de imágenes aquí, aquí en la región. Mira, Tania Rubalcaba te pregunta, bueno, primero que nada te dice buenas noches, Miguel, me gusta mucho tu fotografía, las diferentes lecturas que promueves, la expresión de lo complejo que es la vida en la frontera, el sinnúmero de historias que de otra forma no serán contadas. Ella también dice que es de estado fronterizo y que le encanta la manera en cómo pones diferentes temas en el mapa. Pregunta si has hecho algún trabajo en otros estados fronterizos. Eh, pues sí, he hecho pues en Tijuana bastante, en Baja California, algo en Chihuahua también. Voy mucho para Chihuahua. Mm, yo creo que sí, sería más como el noroeste de México donde he estado trabajando y en el suroeste de Estados Unidos, ¿no? Yo creo que como ahí en esa región se concentra eh, el trabajo. Y también porque creo que es muy distinto. De repente, desde otros lugares parecería que es una sola frontera, pero cada pedazo tiene Claro. su carácter ahí. Mm, yo como que yo he decidido más bien trabajar conscientemente como enfocar, como enfocar a profundidad un territorio y ver qué se puede ver en esa vista microscópica, más que
que, que desplazarme por otras regiones, ¿no? Que igual lo he hecho y lo voy a seguir haciendo y va a haber proyectos, ¿no? Pero me interesa mucho esa visión microscópica. Ok, perfecto. Pues muchas gracias, Miguel. Creo que por lo menos en mi caso personal superó con creces todo lo que imaginé que ibas a mostrar y bueno, pues lo interesante que son tus proyectos y todo todo este cariz que adquiere en aras, pues, creo yo, más que nada de concientizar, pues, no solamente un público, incluso, pues, esto que acabas de comentar, ¿no? La posición entre el norte y el sur de esta zona fronteriza entre, pues, dos países vecinos que son México y Estados Unidos, y cómo es que también en ese sentido se pueden habilitar formas de, pues, evitar esta marginalización que lejos de disminuir, pues ha ido aumentando progresivamente. Ojalá y esto sirva para que pronto o más temprano que tarde, pues podamos ver cambios, ¿no? Esa sería quizás la idea. No, pues sí, sí, de acuerdo. Sí, y ya nomás como para acabar, creo que es Sí, importante también fijarnos muy bien y andar con mucha cautela en esta cuestión de la representación de la violencia. Porque la violencia puede ser así cuando le llamamos justo la violencia en términos de lo que está pasando aquí en México, que si nos acercamos un poquito tiene muchas razones y muchas aristas. Es peligroso de repente, es engañoso estetizar, cómo se claro. vuelve tan fácilmente estetizable la violencia. Y hay muchas estrategias pues, para no hacerlo, ¿no? En mi caso es las actividades que hago aquí locales y otras personas desarrollarán, ¿no?, otras estrategias, ¿no? También, pero sí siento que es recordarnos constantemente que es ese peligro. Efectivamente, y que lejos de volverse un arte consciente, sea el pretexto de la coyuntura, ¿no? Para aprovechar Ujú. y hacer una especie, digamos, de estética miserable, ¿no? O lo que, bueno, eventualmente en otros espectros se llamaba, pues, la pornomiseria famosa dentro de la cual han entrado, pues, tantos fotógrafos, cineastas, pero bueno, pues ahora artistas plásticos. Mira, Marianne Wasowska pregunta eh, más sobre estas actividades que mencionas. Me imagino que está escribiendo parte de aquí. ¿Cómo las vinculas a tu práctica artística y cómo piensas tu implicación en el territorio? Esa es la pregunta de Marianne Wasowska. No, pues mi implicación en el territorio es total. No hay, o sea, no hay una adentro y una afuera. Aquí, pues, Claro, aquí estoy ahí vives. aquí vivo mm, y las situaciones que se derivan de eso también son parte de elegir vivir aquí y trabajar desde aquí y hacer proyectos desde aquí porque no es algo, o sea, no me voy a ir, pues al final voy a regresar. Claro que se han presentado situaciones complicadas, pero pues es parte también de hacer un trabajo de aquí desde lo local. Mm, la respuesta en corto es la implicación es total. A veces Exacto. no siento que hay, no sé ni cuándo estoy haciendo un proyecto y cuándo no. Pero pues a lo mejor para eso sirve el estudio, como para sentarme un poco a pensar el material que tengo y que
que estoy haciendo. Exacto. Dice, continuando, pensaba más en lo que mencionabas sobre tu trabajo con las madres buscadoras, por ejemplo. Bueno, creo que esto Sí. medio que lo comentaste, pero no sé si quieres añadir algo. Sí, el trabajo con las madres buscadoras o sea, es igual. Desde muchos lados tenemos implicaciones, o sea, mucha gente aquí tenemos desaparecidos, pues. Entonces no es una cosa nada más, es principalmente de echar la mano y de ayuda y de colaborar, al mismo tiempo buscar, al mismo tiempo ver de dónde se jalan recursos. Lo de las madres buscadoras es, yo en lo personal he decidido tenerlo ahí porque me parece para empezar, me parece el tema, el movimiento político más grande que existe en México. O sea, las implicaciones que tiene la búsqueda de desaparecidos es una cosa que a lo mejor todavía no alcanzamos a visualizar la importancia de esto. Pero o sea, si hay un movimiento que toque cada fibra de lo que está pasando en México, es justo los grupos de buscadoras. De nuevo, a mí en lo particular, particularmente yo trabajo mayormente con un grupo que es el de Madres Buscadoras de Sonora. Y a ver, ¿qué dice sobre el aspecto fotográfico? Sí. A No ver, tiene que ver directamente con tu actividad artística, pero tal vez te ayuda a sostenerla de otra forma. no sostenerla, no. Me ayudan, creo que me ayuda a pensarla, me ayuda a a pensar en lo que estoy haciendo artísticamente también. El trabajo fotográfico de registro, o para mí es importante pensar cuando estoy volando el dron, por ejemplo, para hacer algo, un trabajo, un video, o cuando lo estoy volando con las madres para estar buscando cuerpos, pues. Entonces, o fosas o desniveles en la tierra que puedan, accidentes en la tierra que pueden ser un rastro, una señal de que ahí hay algo. Esos momentos mínimos, esos segundos que como que soy consciente de que este mismo aparato lo estoy volando para dos cosas distintas. Para mí es importante. Ok, muy bien. Pues muchas gracias, Miguel, de nuevo. Gracias Seguimos a en ti, contacto. gracias a los presentes y pues nada, espero haya lanzado una que otra idea por ahí. Por supuesto que sí, no tengo la menor duda. Seguimos Bueno, en contacto y pues mucha suerte con el proyecto, con el estudio. Bueno, pues te dice de nuevo Tania Rubalcaba que muchísimas gracias y que gracias a muy ti interesante. y un gusto. Un abrazo enorme y pues Órale pues, seguimos acá en contacto. Gracias, está gracias a bueno. todos. Hasta Gracias. luego, chao.